Buenas tardes. El día de hoy tengo oportunidad de darle comienzo a esta cápsula del mundo económico-financiero junto con el profesor Héctor Murillo. Al parecer ya tenemos un muy buen tema que no pensamos que se pueda agotar en esta sesión en torno a la singularidad geográfica de Baja California Sur. Al respecto, yo quiero en torno a la singularidad geográfica de Baja California Sur, yo quiero ser muy escrupuloso, puesto que es un tema que tiene muchas aristas y no solamente podemos ceñirnos a señalar que se trata de que vivimos prácticamente en una isla, sino que también qué provecho podemos sacar de ser el estado mexicano con mayor cantidad de litorales y cómo esta circunstancia no ha beneficiado en nada a la economía subcaliforniana. O tendríamos que ser una verdadera potencia pesquera y no lo somos. Respecto del mar, creo que lo único que se explota considerablemente es la sal, la mina que está en Guerrero Negro, que de forma natural y pródiga ni siquiera requiere la intervención de la voluntad humana para generar dicho mineral. Pero en cuanto a la pesca, yo pienso que estamos obligados a ser una potencia pesquera. Y no es así. No, en realidad esos son los problemas o los pequeños o grandes problemas que hemos venido teniendo desde la época de la colonia hasta la época actual, hasta el grado de desarrollo actual de nuestra evolución. Lógicamente que si nosotros seguimos o hurgamos, vamos en la historia desde antes de la llegada de los españoles al Estado, a la entidad, pues lógicamente nuestros aborígenes o los pueblos aborígenes vivían, los cochimíes, los guaycuras, los pericúes, vivían perfectamente en sincronía, sincronizados con el medio ambiente y su modo de vida o su modo vivendis pues estaba perfectamente acoplado desde el punto de vista natural a la singularidad geográfica que ellos tenían. Pero no fue así cuando las sociedades se volvieron más complejas, cuando comenzó a desarrollarse la complejidad de la primera colonización, de los primeros colonizadores, los primeros misioneros que llegaron a la entidad, el hecho de querer, implantar una nueva modo de vida, de querer modificar la lengua de los aborígenes, de querer modificar también el asunto de la forma de vida, de la forma de cubrirse el cuerpo de los indígenas que anteriormente andaban desnudos, etc. Todo esto marcó, a mi juicio, el hecho de que tuviéramos la primera confrontación o confronta cultural y de todo tipo, ¿no?, con nuestros colonizadores. Entonces esto de alguna manera marcó también las primeras condiciones en que se desarrollaba la vida en nuestra entidad cuando llegaron los colonizadores. Es decir, la esperanza de vida cambió, se modificó la esperanza de vida de los habitantes, se modificó la relación del hombre con el medio ambiente, se modificó la relación del hombre con sus creencias, con su modo de vida, etc. Y entonces esto es lo interesante que fue creando la nueva llegada de los españoles. Pero la condición geográfica, por eso le denominamos a este programa la singularidad geográfica,
esta singularidad geográfica no ha sido en ningún momento modificada, ni con la llegada de los primeros hombres que la poblaron, los aborígenes, los que nos precedieron, a los pueblos originarios, pues, que precedieron inclusive cualquier llegada colonizadora a estas tierras. No ha podido ser modificada esta singularidad geográfica. Y esta singularidad geográfica aquí está, sigue con nosotros, está y va a estar hasta el final de los tiempos. Y lo hecho es, mi estimado maestro José Luis, es que hasta el final de los tiempos, entonces, nosotros vamos a seguir pensándonos y actuando en condiciones económicas, bajo la lógica económica, espacial, nos vamos a seguir moviendo como si fuera una isla y nunca una península en donde vivimos. Este es el problema real, ¿verdad? Más sin embargo, me quedo pensando en esta sentencia de lo que estás diciendo respecto de que nunca podemos cambiar esa realidad. Yo pienso que las telecomunicaciones, o específicamente el Internet, hoy por hoy le dan otro matiz a las cosas. Yo recuerdo muy bien que en mi infancia llegué a escuchar que un hombre, un prominente comerciante del sur del estado, allá en San José del Cabo, jugaba a la bolsa en 1910, jugaba a la bolsa desde San José del Cabo, siendo que la bolsa estaba en la Ciudad de México. Y en aquel entonces no había internet, había, me imagino que telégrafo. Y al día de hoy, el internet, toda esa deficiencia geográfica o ese aparente castigo de la naturaleza, del aislamiento respecto del centro de México, ha sido superado en parte por las telecomunicaciones. El internet tiene un papel muy importante para evitar que siga creciendo el aislamiento. Hoy por hoy, lo mismo que ocurre en el centro de la República, instantáneamente, insofacto, también aquí estamos enterados. O sea, antes estábamos aislados de información, y quiero pensar que también repercute en aspectos culturales, científicos, económicos, no solamente políticos, y el medio de las telecomunicaciones ha permitido que el aislamiento ya no sea se sienta tanto. Claro está. Claro está. Es totalmente correcto tu apreciación de que las telecomunicaciones o el desarrollo de las telecomunicaciones en general han marcado un ritmo para contrarrestar este proceso de incomunicación, definitivo que vivíamos anteriormente. Sin embargo, bueno, las telecomunicaciones y todo el desarrollo de estas tecnologías de la información han reducido efectivamente en ese ámbito, en esa área, la incomunicación que antes teníamos, pero no la han reducido ni la pueden reducir en términos de transportación de productos o de bienes y servicios, y en ese sentido seguimos exactamente en la misma situación. No quiere esto decir que jamás se pueda revertir este problema de incomunicación de los bienes y servicios. No, yo tampoco me cerraría o pensaría que jamás es una palabra muy definitoria, que quizás no debiera de utilizarse tan fácilmente como yo lo hice, pero me refiero que va a tardar un buen tiempo en que esta brecha de la incomunicación en el transporte de productos, de bienes y servicios, pueda ser solucionado fácilmente en nuestra entidad. Porque recordemos ahorita, o sea, cómo transportamos nuestros bienes y servicios que llegan a Baja California Sur, vía marítima, vía aérea o vía terrestre, haciendo un largo recorrido por Sonora, Sinaloa, Sonora, Baja Norte, y con todo lo que esto implica hasta llegar a nuestra paralelo 28, que es nuestra frontera virtual,
con el estado de Baja California Norte. Y entonces, ese es el detalle, ese es uno de los detalles más, vamos, presentes que nosotros tenemos. Sin embargo, quiero comentarte, José Luis, que este tema de suyo importantísimo, que consiste inclusive para Europa, si nosotros estuviéramos en Europa, ya no hablamos tanto de Baja California Sur como la península de Yucatán. Sin embargo, la península de Yucatán, que son las dos penínsulas que existen en este país, sin embargo, la península de Yucatán tiene otras posibilidades que no las tenemos nosotros, tiene otras ventajas. En algún momento, en algún programa, hablaremos de estas ventajas y desventajas que también, por supuesto, ellos tienen. Pero me refiero, en el caso de Baja California Sur, si nosotros estuviéramos en cualquier otro país, hace mucho tiempo hubiéramos seguido siendo una zona económica libre, una zona libre, o una zona económica especial, o una franja fiscal especial dentro de otro territorio de cualquier otro país. Esta es la consecuencia que nos lleva a tener esta singularidad geográfica. Es decir, ningún otro país hubiera dejado de considerarnos en cualquiera de esos tres elementos que estamos mencionando, o zona económica libre, o una zona económica especial, o bien una franja fiscal especial dentro del territorio de este estado. ¿Por qué digo esto? Porque no hay ninguna posibilidad de desarrollar armónicamente los tres sectores de la actividad económica si no nos consideran bajo esa denominación que hemos mencionado. ¿No te parece, maestro José Luis? Es cierto, me quedo pensando también en sentido opuesto a lo que venimos aludiendo, en la situación geográfica de un estado como Zacatecas o Hidalgo, que no tienen litorales, y cómo ellos, su dependencia de, si los centros de producción están al centro de la República Mexicana, en el Estado de México, Querétaro, Nuevo León, cómo la transportación es un factor importante para el denominado concepto de costo de vida cara con el que vivimos en Sur California. Cómo eso le da un valor agregado a los servicios y a los productos que aquí se brindan, se venden, se comercializan. Y efectivamente eso las telecomunicaciones no lo van a poder subsanar. Sin embargo, además la otra, que aquí no hay producción, no tenemos producción de muchos insumos. La mayoría de fábricas se encuentran al interior del macizo continental, ya sea en Querétaro, en Nuevo León, en Jalisco o en la propia Ciudad de México. Entonces, esta falta de la mala distribución, el centralismo económico y político del que venimos arrastrando desde que fuimos colonia, se sigue manifestando al día de hoy, máxime en una entidad como la nuestra. El federalismo no permea en términos económicos, el federalismo tampoco permea en términos políticos, porque vivimos un centralismo a ultranza que no nos permite avanzar en la autoproducción de bienes y servicios. Prueba de ello es que cuántas fábricas, no hay fábrica, no hay producción de bienes, no hay nuestra industria es de techo blanco, el turismo no contamina, o sea, no tenemos materias primas tampoco. Es lo que intento explicarte y me gustaría saber tu reflexión al respecto. Sí, cómo no. Pues en realidad el problema económico fundamental de Baja California Sur sigue siendo con mucho el problema de los medios de transporte. Es decir, el problema de los medios de transporte impacta de una manera total
fundamental, así, al sector 2 de la economía, de la actividad económica, que es la creación de manufacturas, de empresas de la industria, del desarrollo, de la maquila inclusive, desde el punto de vista, ni siquiera desde el punto de vista de la industrialización total, sino el ensamble de piezas o de componentes para llevar a cabo, para tener como propósito un producto terminado. Entonces, inclusive hasta la maquila ya de manera propiamente desarrollada, pues no es tan fácil bajo las condiciones de que no seamos considerados una zona económica espacial. Y hay otro elemento quizás mucho más interesante que conviene recordar, sobre todo en materia económica. El único tiempo o temporalidad histórica en que Baja California Sur fue capaz de crear un sector económico, social, que pudiera, vamos, a acumular capital desde el punto de vista de la actividad comercial, fue justamente el momento en que fue considerada zona libre, desde la época del general Lázaro Cárdenas hasta 1980 y tantos, que se termina ya con nuestra inserción en el GATT primero y después en el Tratado de Libre Comercio, nuestra relación con el mundo exterior. Entonces, pero recordemos que la zona libre fue la que permitió el surgimiento de familias como los Rufo, como los Aramburu, como sectores familiares prósperos desde el punto de vista de la actividad comercial, porque la actividad comercial en la zona libre permitía esa actividad comercial. Entonces, si nosotros tenemos claro esto, ¿por qué no se han desarrollado también familias o grupos económicos al amparo de un desarrollo de la industria? Porque esta es imposible que se dé. Este es el problema económico fundamental. Y entonces lo único que se da entonces en Baja California Sur, pues migró el proceso de acumulación de capital, migró del comercio hacia otra actividad de servicios que es el turismo. Y nunca se generó dos actividades económicas, estimado maestro José Luis, que son básicas en el Estado y que ahí están presentes y que nadie la ha logrado articular adecuadamente como cadenas productivas, etcétera, etcétera, que es toda la actividad pesquera, los recursos marinos increíbles que tenemos, teniendo casi la tercera parte de los litorales de México, una cantidad enorme de recursos marinos. Lo único que tenemos, pues, como todos sabemos, son actividades pesqueras marginales, de pesca de ribera, con panquitas o con pequeñas lanchitas, artesanal, totalmente artesanal. No tenemos pesca de altura, nunca hemos incursionado en pesca de altura, y permitimos, eso sí, que barcos pesqueros de diferentes países, entre ellos Japón, Holanda, Estados Unidos, etcétera, pues vengan a nuestras mares y se lleven prácticamente todas nuestras riquezas. Eso es por el lado del mar. Y por el lado de la sal, tenemos pues como tú bien lo decías hace unos momentos, tenemos una increíble producción natural de materia prima de cloruro de sodio en un lugar nada más de los dos extensos lugares de productores de sal. Nosotros hemos estado explotando desde 1951-52 la salinera de Guerrero Negro, pero recordemos que tenemos la salinera de San Ignacio, desde la laguna de San Ignacio, que es 2 veces más extensa que la de Guerrero Negro y que está a cielo totalmente abierto. No hay ahí ni siquiera vasos que se tengan que hacer con algún tipo de unidad de transporte como los que se utilizan en Guerrero Negro para crear vasos en donde se origine la sal. No, exactamente a cielo abierto se han creado kilómetros y kilómetros de sal. Entonces, que no ha sido explotado por ninguna empresa, por ninguna compañía, que ahí está durmiendo el terreno, la historia del sueño de los justos, y que no vemos
que exista la mínima intención de empezar a capitalizar esa enorme cantidad de riqueza que tenemos a cielo abierto en el Estado. Y también un gran olvido en cuanto a los servicios turísticos, porque tal pareciera que el turismo solamente existe en el sur del estado, ¿no? Es decir, en Los Cabos, medianamente en La Paz, y de Comundú hacia arriba, pese a que hay una riqueza natural muy grande, los servicios turísticos son más cortos, más simples, más llanos, no son tan promovidos, y entonces solamente estamos condenados a prestar servicios turísticos, y que incluso los locales han sido desplazados para tal efecto, porque estamos hablando de que poco a poco la comunidad subcaliforniana se ha ido conformando también de guerrerenses, de sinaloenses, de poblanos, y están haciendo una nueva subcalifornidad en esta prestación de servicios turísticos, y en este nuevo flujo de economía. Al sur del estado existe hoy por hoy existe otra subcalifornidad distinta a la que priva en Mulegé, a la que priva en Loreto, a la que priva en Comundú, y también La Paz también se encuentra en un punto intermedio por factores económicos. Indudablemente, indudablemente. Inclusive, bueno, sería prolijo mencionar el asunto, por ejemplo, de los planes o proyectos por ahí que en determinados momentos, sobre todo electorales, se han mencionado, pero que todavía no tienen una consistencia o no se les da un armazón, una vertebración, digámoslo así, desde el punto de vista de considerarlo como un plan viable o proyectos o propuestas que tengan cierta viabilidad histórica. Por ejemplo, se ha hablado de la posibilidad de la introducción de un ferrocarril, vamos desde California hasta pasando por el estado de Baja California Norte hacia el sur, hacia Cabo San Lucas. Se habla, inclusive se ha hablado de la posibilidad de introducir también ramales a lo largo de la península con el propósito de lograr desarrollos mucho más firmes desde el punto de vista de poder comunicar a toda la entidad y a todos los lugares, vamos, de esta región. Pues se ha hablado también de la posibilidad de hacer algún tipo de carretera, vamos, vamos, que pudiera tener un paisaje marino, que nos conectara con los Mochis, que nos conecte, pero también entran dentro del campo de la especulación actualmente bajo nuestro desarrollo económico y tecnológico, entran en el campo de la especulación. Sin embargo, no dudamos que en el futuro esto puedan ser proyectos perfectamente viables. Por lo pronto creo que son muy buenas intenciones. Y sin embargo, pues lo que sí es viable, lo que sí es absolutamente viable, es que pudiera acometerse, por ejemplo, la terminación de proyectos carreteros, por ejemplo, uno muy importante que está pendiente, que va de Insurgentes hacia San Ignacio por el Pacífico. Me parece que ese proyecto carretero es urgentísimo que se termine, porque este va a permitir la conexión de una serie de puntos regionales que van a modificar el desarrollo regional del intercambio comercial o de servicios, de bienes y servicios entre las regiones, pero sobre todo va a reducir la distancia que existe para el desplazamiento de cualquier surcaliforniano desde Cabo San Lucas hasta Tijuana. Lo reduce en 5, cuando menos en 5 horas. Y eso no es poca cosa. Es decir, si uno le mete números y observa
que esos desplazamientos van a representar un gran ahorro de combustibles, ahorro de horas vehículo, de desgaste de las personas, etcétera. Entonces, pues uno ve la necesidad de que esos proyectos carreteros cobren vida, cobren forma, se ejecuten, y más aún si están pendientes, es decir, si ya 2 o 3 administraciones los han dejado pendientes, pues qué mejor que se pudieran desarrollar. Me quedo pensando que ahorita que estamos en época de ofertas políticas, hace poco escuché a un candidato proponer que él va a pugnar, a luchar y ir allá a la federación para conseguir más recursos y que por fin, de una vez por todas, se haga el tramo carretero La Paz-Ensenada en 4 carriles. Para mí esto sería de gran importancia en el tema que hoy estamos tratando, sobre todo porque si no nos podemos unir con el centro del macizo continental de la propia República Mexicana, sí unirnos con Tijuana y Mexicali, que colindan con Estados Unidos. Nuestra economía forzosamente tendría que crecer a un ritmo más acelerado con esta carretera 4 carriles que propuso un candidato a legislador federal. Bueno, la ha propuesto mucha gente, pero esta propuesta es traer el recurso, obligar, pedirle a la federación que de una vez por todas la conectividad que debe de privar como derecho humano también, no solamente económico. Hoy en día la movilidad que debe de existir en Subcalifornia nos tendría que llevar a pensar que un ciudadano que vive en Guerrero Negro tiene la misma facultad de movilizarse a un ciudadano que está en Guadalajara. Tiene derecho a las prestaciones médicas, económicas, educativas, al margen de que viva en una ranchería de la Pacífico Norte. Entonces, este nuevo concepto de movilidad nos lleva a pensar que Baja California Sur está nuevamente, haciendo alusión a Jordán, efectivamente seguimos siendo un brazo descarnado. En términos de movilidad, ni siquiera la telefonía celular hoy en día cubre toda la geografía peninsular. Hay huecos. Es correcto. Muy bien. Bueno, estimado auditorio, con estas breves frases terminamos hoy la sesión del día de hoy y los invitamos a estar con nosotros en un próximo programa de cápsulas del mundo económico financiero. Gracias.